Cuando el mundo y el Congreso descansan, Solache trabaja. Y es que hay una deuda histórica con la comunidad migrante. Por eso hay que trabajar a deshoras, en oficina y en territorio. Bienvenidos a la Rotativa Ciudadana. Hoy nos acompaña Maribel Solache, la diputada migrante. Pues nosotros siempre estamos en el territorio, así es que cuando estamos en sesiones, pues atendemos aquí sesiones, si tenemos un foro, alguna reunión con alguna secretaría, con alguna gestión para los paisanos, y si no, pues siempre estamos en el territorio, en alguno de los 6 estados que nos toca trabajar porque somos de la 4ª circunscripción, pero también nos vamos al territorio porque el territorio también es al otro lado de la frontera, donde están la mayoría de nuestros paisanos migrantes, y todo lo que vamos a hacer allá es reunirnos con organizaciones de mexicanos, ir a todos los consulados a visitarlos, a asegurar esas mejoras consulares, a ver que estén tratando bien a nuestros paisanos con dignidad, a escuchar qué más necesitan, qué más necesitan dentro de los centros de detención, que necesitan un acta de nacimiento, una CURP, una matrícula, todo ese tipo de cosas lo estamos gestionando nosotros. Y por supuesto, ahorita que termine este periodo el 30 de abril, como para el 15 de mayo nosotros nos vamos otra vez a los Estados Unidos a continuar con el recorrido de los consulados, porque nuestra meta es haber recorrido los 53 consulados de Estados Unidos y los 6 consulados de Canadá. Ya llevamos, como pueden ver ahí, miren esos mapas, lo que está con azul son los consulados que hemos ya visitado y los que están en anaranjado son los que nos faltan para visitar. Llevamos cerca de 21 consulados, así es que queremos llegar al final de la legislatura, que es dentro de un año. Queremos llegar a haber visitado todos los 59 consulados, y Costa Rica también, porque estamos en el grupo de amistad de Costa Rica y en el de Canadá, así es que bueno, vamos a ir a los de Canadá, porque ahí también hay muchos mexicanos y mexicocanadienses, pero también vamos a ir al de Costa Rica si nos da la vida y los recursos y todo. Así es que cada que terminamos aquí el periodo, todo lo que es mayo, junio, julio, agosto, nos vamos al territorio aquí o territorio del otro lado. Y a partir de octubre vamos a ir otra vez calculando para que nos dé el tiempo, octubre, noviembre y diciembre, y enero vamos a ir a los consulados del norte de los Estados Unidos. Ahorita hemos ido a los puros fronterizos, en todos los estados fronterizos, y así es como vamos a ir subiendo hasta llegar a Canadá. Y de eso se trata, de presionar para que se trate bien a nuestros paisanos, para que no vendan las citas, para que los atiendan sin cita, porque hoy están ante una emergencia. Muchos paisanos están en centros de detención y hasta para que los deporten o para que les pongan el grillete necesitan una identificación. ¿Y cómo la van a conseguir si no hay citas en los consulados, si no hay nadie que vaya a los centros de detención? Así es que estamos en la misma dinámica como la presidenta y como el canciller, que dijeron que todos los consulados tienen que ser de territorio, que se tienen que ir a las comunidades a atender a nuestros paisanos, pero también a los centros de detención. Por cierto, hay la posibilidad de tener también un nuevo canciller, muy joven, pero primero hay quien dice que el sueño americano prácticamente no existe, en el sentido de que es una serie de padecimientos y riesgos que la población tiene que sufrir o padecer para hacer ese tipo de migración, que no debería ser ilegal, por cierto, pero se mantiene justamente como un sueño en el anhelo, pero también es una realidad que desmoraliza a muchas familias enteras porque no hay la garantía de que tengan éxito en ese sueño americano. Entonces ahí es donde tiene importancia el trabajo legislativo, el trabajo como el que hace la diputada Solache, la diputada migrante, para justamente verificar que no tengan una realidad tan difícil los connacionales. ¿Con qué se ha encontrado en este sentido de la dificultad del migrante o todo lo que se enfrenta? Seguramente incluso experiencias cercanas o personales. Claro. Mira, hoy la mayor necesidad de nuestros paisanos es que como muchos están siendo repatriados
y muchos se están autorrepatriando. La primera necesidad que tienen es de doble nacionalidad para sus hijos. Nacieron en Estados Unidos, pero ahora si se va a repatriar toda la familia, necesitan hacerlos mexicanos. Ya son mexicanos por uno de sus padres, pero ahora necesitan tramitar un acta de nacimiento que se llama doble nacionalidad o registro de nacimiento, y eso pues definitivamente no hay citas en los consulados, o las pocas citas que hay son insuficientes. Antes había 6 citas para doble nacionalidad al día y pues eso es insuficiente para la emergencia que se está viviendo. Otra cosa que los paisanos, como te decía, en el centro de detención, están peleando sus casos, y los que sí tienen posibilidades de quedarse en Estados Unidos, aún con un grillete, pues lo que ahora ocupan es un pasaporte. Y si no tienen un pasaporte, si no le entregan el pasaporte a la migra, no los van a dejar salir con grillete. Prácticamente es un trueque, así, dame el pasaporte, te pongo el grillete y te sales a pelear tu caso desde tu casa. Entonces, muchos se van a quedar ahí en los centros de detención porque no tienen un pasaporte, porque no hay una cita, porque no los tenían renovados, porque siempre había sido este tema de falta de citas, y hoy se nota más la emergencia, pues porque todos estos años no se puso atención a la comunidad mexicana. La verdad es que no se puso atención. La 4T no llegó a los consulados. Apenas de hace un año y meses para acá que entró el canciller Juan Ramón de la Fuente, apenas es que dio una instrucción, la misma instrucción de la presidenta, y apenas estamos queriendo saber. La presidenta mencionó la semana pasada que hay 15 cónsules que prácticamente están afines a la 4T, que están sensibles a atender a los paisanos ante esta emergencia. Son 53 en Estados Unidos. Nada más pon atención que si solamente 15 están alineados al proyecto de nación y a incluir a los paisanos desde el exterior, pues imagínate, prácticamente 38 consulados fueron creados bajo los gobiernos neoliberales, y pues prácticamente todos esos 38, poco les importa ir a los consulados, poco les importa ir a los centros de detención, poco les importa tener citas o atender sin cita a nuestros paisanos ante esta emergencia que se está viviendo. Con un nuevo canciller se garantiza el seguimiento de los logros realizados por el doctor Juan Ramón de la Fuente. Mira, Roberto Velasco, él estaba desde que estaba el canciller Marcelo Ebrard. Conoce muy bien el tema comercial. Conoce muy bien el tema comercial. Aparte, conoce muy bien el tema que denunciamos desde que estamos allá, de la compra y venta de citas en los consulados. Conoce muy bien de todo lo que se carece en los consulados. Es muy joven, pero no joven en experiencia. Ya tiene bastantes años este muchacho. Entonces, él prácticamente estuvo toda la gestión del canciller Ebrard. Ahorita todo eso le suma de experiencia y sigue estando con el canciller Ebrard, pues por el tema de las mesas de trabajo que tiene que ver con el TEMEC y todo el tema de contención con el gobierno de los Estados Unidos. Así es que Roberto Velasco a mí me parece que es una pieza clave, que ya está, es una pieza totalmente, es darle continuidad al proyecto que ya llevaba Marcelo Ebrard, pero también hoy darle continuidad al proyecto del canciller Juan Ramón de la Fuente. Roberto Velasco ha estado desde que estaba el presidente López Obrador, entiende el obradorismo, entiende la 4T, entiende el segundo piso de la Cuarta Transformación, y la presidenta confía en él. Así es que yo la verdad es que confío en él y me parece que es un hombre sensible. Periodistas ahí en la mañanera le han dicho: presidenta, ¿cómo han cambiado las cosas? Que hoy Roberto Velasco es el que nos contesta temas que traemos aquí con usted. Enseguida, terminando la mañanera, Roberto Velasco personalmente nos está atendiendo. Así es que imagínate, de esa naturaleza es nuestro nuevo canciller, que yo espero, creo que hoy o estos días iba a ser ratificado en el Senado, pero yo confío totalmente. Su juventud no tiene nada que ver con la experiencia. Él ya trae la experiencia, además, haber trabajado tan cercano con un hombre como Marcelo Ebrard, de la talla de Marcelo Ebrard, que además fue canciller y hoy es el de la Secretaría de Economía, y seguir estando de cerca con él, pues definitivamente Roberto Velasco tiene mucho ahí. La verdad, yo creo que Marcelo Ebrard es un presidenciable. Imagínate, Roberto Velasco lleva cuántos años estando cerca de él. Definitivamente
a estas alturas no le suma su edad. Eso es algo que se tiene que quedar de segundo tema. Lo que le suma es toda la experiencia de con quién ha estado cerca. Ha estado cerca del presidente López Obrador, del canciller Marcelo Ebrard, del canciller Juan Ramón de la Fuente, de la presidenta Claudia Sheinbaum. Definitivamente creo que todas estas personas que he mencionado confían en él y en su trabajo, y algo que es clave, que en los Estados Unidos ya lo conocen muy bien. Allá en los Estados Unidos ya lo ven, ya lo conocen, ya lo ubican. Él se ve joven, pero es un gran negociador. Así es que no tengo ninguna duda que con Roberto Velasco van a seguir las mejoras consulares. Con Roberto Velasco van a seguir las mesas de trabajo que hay allá en Washington, D.C., con los temas del TEMEC y con los temas de la contención con los Estados Unidos y con el tema consular. Finalmente, diputada, el asunto de los migrantes centroamericanos que justamente no logran ese sueño americano y se quedan en México como segunda patria. Y los vemos temporalmente en los empleos, sí, temporales, pero mucho en las centrales de abasto, por ejemplo. Y vemos a una gran cantidad de cubanos, incluso venezolanos, antes muchos argentinos. Hoy creo que algo pasó ahí que ya no están llegando argentinos, pero por ejemplo en Iztapalapa, en la central de abasto, había muchos argentinos haciendo trabajos, sí, difíciles, en cargas pesadas y todo eso, pero sí son personas que al no lograr justamente ese sueño americano se quedan a trabajar en México y forman parte de la población mexicana, adoptando a México como segunda patria. Hoy vemos incluso en redes sociales como hay comentarios que dicen, bueno, no logramos el sueño americano, no logramos pasar al otro lado, dicen, pero nos integramos a una comunidad mexicana que incluso nos gusta más. ¿Esto significaría alguna problemática en cuestión de cantidad? Bueno, yo no sé si exista un estimado de cuánta gente se queda. Claro, mira, se tiene un estimado que en México hay personas digamos, indocumentadas, porque ningún ser humano es ilegal, solamente hay trámites burocráticos que son los documentos. Se cree que son 800,000 personas. No tenemos el dato de cuántos se quedaron con el CBP-1, que ya iban a Estados Unidos y se lo cancelaron. No tenemos ese dato, pero yo sí los he visto por todos lados, y la verdad es que la migración suma y multiplica siempre. Así como los mexicanos en Estados Unidos están haciendo el trabajo que los americanos no quieren o no pueden hacer, en México nuestros hermanos centro y sudamericanos están haciendo el trabajo que los mexicanos no quieren hacer o que no pueden hacer. Este tema de la central de abastos, estamos hablando de migrantes jóvenes. Hoy tenemos un México adulto, claro, pero también un México joven, o sea, tenemos así, y a lo mejor los jóvenes en México están haciendo otras cosas y muchos adultos mayores ya están retirados, ya disfrutando su retiro. Y entonces estos hermanos migrantes que están en edades jóvenes, pues están haciendo estos trabajos pesados. En esa actitud joven, el nuevo canciller se empata con esa juventud y con ese impulso, fortaleza que se requiere ahí para ese tipo de trabajos, sí, de vinculación, pero sobre todo de entendimiento, comprensión, conciencia. Claro, y mira, la verdad es que la migración siempre va a enriquecer un país. Nuestro país está formado de migrantes de todo México, tanto migrantes mexicanos que somos migrantes de un estado a otro, como migrantes que nos fuimos a Estados Unidos y hoy somos retornados, pero también aquí tenemos migrantes que vienen de todos los continentes. Judíos, entonces, México se ha formado de migrantes igual que Estados Unidos, y México hoy abraza la migración. Yo realmente ya escribí mi capítulo para que en esta ley de migración que se está escribiendo se va a deshacer, se va a derogar toda la ley de migración y se va a hacer una nueva ley. Estuvimos hace 2 semanas, estuvo aquí el comisionado del Instituto Nacional de Migración. Él ya tiene su proyecto, digamos, es algo que escribió la presidenta, ya se lo pasaron, lo están revisando la Secretaría de Hacienda, y también pues nosotros le dimos la revisadita para que se incluya a los mexicanos en retorno, ahí un capítulo, pero también nosotros totalmente, yo estoy pidiendo amnistía, permisos de trabajo por lo menos, para todos estos hermanos que ya están aquí, que ya trabajan, que ya pagan impuestos de todo, porque tú vas a la tienda, te cobran un impuesto, vas a comprar ropa, impuesto, donde pagas la renta, donde pagues aquí y allá, estos hermanos ya están dejando
todo su dinero aquí. Igual que los migrantes en Estados Unidos, el 80% de nuestros ingresos se quedan allá y solamente el 20% es lo que podemos mandar de remesas. Lo mismo son nuestros hermanos centro y sudamericanos. Ellos están trabajando aquí, el 80% de su dinero se queda en pagar renta, pagar transporte, pagar comida, pagar a lo mejor gasolina si es que usan una moto o tienen carro, no lo sé. En eso se les queda todo su dinero y a lo mejor un poquito les sirva para enviar su remesa a sus países. Así es que yo totalmente creo que debemos de lo que tanto criticamos de Estados Unidos. Mientras en Estados Unidos se criminaliza al trabajador esencial migrante, aquí en México nosotros tenemos que hablar de legalizar o documentar a los trabajadores a los que ya están aquí, que no nos están quitando nada. Están haciendo un trabajo que ni tú, ni yo, ni nadie va a ir a hacer. Ellos lo están haciendo para comer, para sacar adelante a sus familias. A lo mejor no saben que ya podrían ajustar su estatus simplemente porque tienen hijos que nacieron aquí. No lo saben o no saben que podían haber agarrado el asilo o el refugio. Entonces yo creo que nosotros como sociedad tenemos que abrazar la migración y abrazar los migrantes que vienen, porque migrantes fuimos, migrantes seremos y también, como dicen, arrieros somos y en el camino andamos. Entonces también nosotros tenemos que abrazar a los migrantes que vienen de países igual en conflictos, unos también en pobreza, también donde sus gobiernos a lo mejor también están tratando de salir de todas esas derechas, de todo ese conservadurismo, y les ha tocado salir igual que a nosotros. Así es que no podemos ser hipócritas, no podemos ser de doble moral, criticar lo que pasa en Estados Unidos y nosotros hacer lo mismo. Para unos el camino es más largo y más difícil o más espinoso. El tema migrante es muy complejo. Ahorita que hablamos del enriquecimiento de la población y su cultura, pues salta a la mente la migración, por ejemplo, de libaneses en los años 30 y 40. Los españoles. Los de la Guerra Civil Española que llegaban también aquí a México aportan mucho a la cultura y a las letras. Entonces sí, no se puede negar el enriquecimiento. Es un tema muy largo, ojalá nos dé para otros capítulos. Agradecemos por lo pronto a la diputada Solache, pero no sin antes plantearle una situación que me apremia ahorita, que habla de la dificultad de los gastos y las remesas. La mayor parte de gastos de los migrantes se va en las rentas. Y llega el momento en que si no hay éxito en el 100% de los migrantes, algunos terminan viviendo prácticamente en la calle. No sé si exista algún programa del gobierno mexicano, por lo menos una iniciativa, una propuesta o una idea de cómo ayudar a esta situación de mexicanos en ese riesgo, porque en la pandemia que en años recientes vivimos, sí pudimos conocer casos de gente que estaba a su suerte, a la deriva, porque no lograba generar el ingreso para vivir al día, como se dice. Entonces terminaban medio comiendo y viviendo prácticamente en la calle. Con esa experiencia, no sé si exista plan o idea de proyecto de qué hacer en esos casos, si existiría, por ejemplo, un apoyo a los migrantes que se encuentren en esa situación, así como lo tienen las comunidades vulnerables también en Estados Unidos, que tienen una especie de seguro de desempleo. Bueno, el seguro de desempleo en Estados Unidos solamente lo tienen las personas que tienen un número de seguro social o que tienen papeles, digamos, ¿no? Permisos de trabajo solamente. En ninguna persona que esté indocumentada puede acceder a ningún seguro de desempleo. Porque muchos ni siquiera usan su propio nombre, claro. Están usando una suplantación y viven ocultos en una situación que, ante un riesgo como el que mencionábamos de la pandemia, los pone aún más vulnerables. Y incluso si hubo fallecimientos en ese caso, había nombres que ni siquiera eran detectados porque no estaban registrados con su verdadero nombre, vivían en una economía subterránea prácticamente. La economía subterránea no se significaba en su labor, sino en el registro de quién era el trabajador, porque se sabe que muchos de ellos utilizan suplantando nombres que no son los suyos. Claro, pero te voy a decir una cosa. Las personas indocumentadas, aunque trabajen con otro nombre en Estados Unidos,
pagan impuestos. Sí. Tienen algo que se llama el IT number, y con ese número a Hacienda de Estados Unidos no le importa el nombre, a ellos le importa el número El número y el que ingreso. ellos dan, el IT number, y con ese se pagan los impuestos y con ese se sostienen, por supuesto, todas las pensiones de todos los estadounidenses, de ahí de todo el dinero que entra al Seguro Social a través de todos los paisanos que trabajan con papeles o sin papeles, de ahí, digamos, es que se van pagando las pensiones. Así es que definitivamente, aunque estén trabajando con otro nombre, están pagando impuestos.